en su característica. Hablamos un poquito de proteínas de alto valor biológico, como los cárnicos, el pescado, los lácteos, de bajo valor biológico, legumbres, cereales, frutos secos. Importante en su contexto. Nosotros tenemos una variedad de alimentos autóctonos nuestros, como la kiwiche, el tarwi, alimentos históricos, incaicos, que es parte preponderante actualmente en la nutrición de nuestros niños. El balance nitrogenado, que lo manejamos siempre cuando tenemos un paciente en unidad de cuidados intensivos, para ver su estado nutricional, para evitar el hipercatabolismo, cuando voy a usar nutrición nasoenteral o parenteral en un paciente, por ejemplo, que le han hecho una cirugía de Whipple, una pancreatopatectomía total, o una derivación pancreatobiliar, o un paciente con una cirugía con resección intestinal, tipo Hartmann, etcétera, una serie de patologías o procedimientos en la cual tengo que usar nutrición parenteral. Y cuando tengo nutrición parenteral, nasoenteral o enteral, tengo que hacerle todos los días su balance nitrogenado. Y el balance nitrogenado tiene que ver con el nitrógeno ureico, que tiene 625 gramos de proteínas. Y esto, el balance positivo es los ingresos menos los egresos. Y acá está la fórmula del balance nitrogenado, nitrógeno ingerido, nitrógeno urinario más el nitrógeno fecal. La resta hace que se forme el balance nitrogenado. Este balance se consigue ingiriendo proteínas en la dieta. Siempre no nos olvidemos del factor de conversión, que es 6.25. Y acá está la interpretación. El equilibrio debe ser, la ingesta debe ser igual a la pérdida. Es el equilibrio, la homeostasis. Pero cuando tengo un balance nitrogenado positivo, quiere decir que la ingesta es mayor que la pérdida, ocurre cuando el nitrógeno ingerido es mayor que el excretado. Entonces habría que equilibrar este contexto. Y el balance nitrogenado negativo ocurre cuando la pérdida es mayor que la ingesta, el catabolismo, por ejemplo. Bien. Entramos a la pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos no es un aminoácido esencial? El no esencial es el aspartico. Pues, ¿no? Acuérdense que la valina, la metionina, la histidina y la treonina son esenciales. La proteína plasmática más abundante, pues es la albúmina. La albúmina, que tiene valores importantes de 4 a 6 de albúmina, ¿no? Cuando tenemos alteraciones de la albúmina, una hipoalbuminemia, dos patologías que ustedes deben tener siempre presentes: las hepatopatías y las nefropatías, sobre todo el síndrome nefrótico. Y cuando tengo hiperalbuminemia, el otro día un interno me dice: doctor, tiene albúmina en 9 y tiene proteínas en 12. Le digo: estás viendo un mieloma múltiple, solamente con un examen auxiliar. Le preguntaste si le dolía el hueso. ¿Tiene dolor de espalda, doctor? ¿Tiene anemia? Sí, doctor, está pálido. Se armó el eslabón clínico. O sea, un examen de laboratorio me puede, con una buena interpretación, me puede dar diagnóstico. Acuérdense que la disociación albúmina-globulina también se ve en algunas patologías infecciosas como la tuberculosis, albúmina-globulina disociación como las paraproteinemias, el mieloma múltiple, la macroemia de Wallenstrom, y no nos olvidemos de las enfermedades de gente joven, las autoinmunes como el lupus. Hay que aprovechar siempre las aseveraciones que no son respuesta. La transferrina, acuérdense que la transferrina es un captador de fierro para reutilizarlo. Acuérdense que la hemoglobina, que es una cromoproteína, que es transportada, llega a su tiempo de vida media, que es 120 días, va a una hemocateresis que se produce a nivel del cordón, de la pulpa roja del cordones de Billroth, a nivel del vaso. Ese es utilizar sus básicas, ¿no? Y en ese contexto de esa hemocateresis necesita hacer el reciclaje del fierro, eso se llama reofeocitosis. Esa reofeocitosis es reciclada por la transferrina. Esta transferrina es importante para dirimir entre una anemia ferropénica y una anemia por enfermedad crónica. Cuando la anemia es por enfermedad crónica, la transferrina está baja o normal. Cuando la anemia es por ferropénica, la transferrina está elevada. Una prueba simple
me hace diferenciar una enfermedad crónica de una anemia ferropénica. La ceruplasmina, seguro se acordarán minutos antes de esa enfermedad extrapiramidal, gente joven, con alteraciones del equilibrio, problemas de ictericia, enfermedad hepatolenticular Wilson, la ceruplasmina, tiene que ver con ese contexto del metabolismo del cobre. La proteína C reactiva es una prueba importante de reacción inflamatoria aguda para monitorizar una artritis reumatoide, para monitorizar un lupus, para monitorizar una enfermedad autoinmune asociada a la velocidad de sedimentación. Tengo que interpretar qué se eleva más, la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva. La proteína C reactiva también la usamos mucho en pacientes con pancreatitis y una serie de comorbilidades. Y la globulina, siempre la globulina va acompañado de la albúmina. Albúmina, globulina, esa disociación albúmina-globulina me da patologías. Entramos a un término que me supongo en su debido momento, y lo hicimos algo en fisiología, de lo que es el distribio ácido básico, y ya hablamos del pH. El pH, el potencial de iones hidrógeno, eso significa pH. Potencial de iones hidrógeno, potencial isoeléctrico de los iones hidrógeno. Y tiene que ver con el logaritmo de las concentraciones de iones hidrógeno, ¿no? Tiene que ver con el equilibrio ácido básico, pH 7.4, tiene que ver con la ecuación de Henderson y Hasselbalch, esa desviación estándar, más menos 0,04, ¿no? 7.36 a 7.44. En eso tiene que ver el pH. Pero cuando hablamos de pH isoeléctrico, acuérdense que les hablé algo del suiterion, del anfotérico. Tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. Y del metabolismo de las proteínas tiene una carga positiva y una carga negativa. En ese contexto es neutro eléctricamente, ¿no? Eso es el pH isoeléctrico. El pK, que seguro vamos a ver en algunas diapositivas, es el pH de constante de disociación para las reacciones enzimáticas, el pK. ¿Cuál de las siguientes enzimas no participa en la digestión de las proteínas? Bueno, la enteroquinasa, pues no, la enteroquinasa no participa. Hemos hablado del tripsinógeno, de la tripsina, de la carboxipeptidasa, la quimiotripsina. ¿Y cuál es la utilidad en este contexto? Un ejemplo es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una de las comorbilidades muy frecuentes en los ambientes hospitalarios y de emergencia. Aquel paciente que viene con un dolor en epigastrio intenso, no define bien si es ardor o cólico, pero dice, es más cólico, me aprieta, doctor, y estoy con un componente emético, náuseas, vómitos, y el dolor se me irradia, ambos hipocondrios, dolor en banda, semiología patognomónica de una pancreatitis aguda. Y si nos imbuimos más en la fisiopatogénesis, en la parte bioquímica, enzimática, vemos que el páncreas pues tiene una función exocrina y endocrina. La endocrina lo dejamos un poquito por el momento y nos vamos a la función exócrina, y ahí están pues las enzimas catalíticas a nivel digestiva como la tripsinógeno, la quimiotripsinógeno, está la amilasa, la lipasa, una serie de sustancias enzimáticas que van a ver bien la función hepática. Cuando hay una pancreatitis coadyuvado por un cálculo biliar, que es la causa más frecuente de pancreatitis en el mundo, y la otra causa es OH, radicales oxidrilo, que también son noxas a nivel del acino pancreático, produce una obstrucción ductual a nivel de los conductos de Wilson o de Santorini, y esto produce una inflamación del páncreas. En fisiopatología se llama autocatálisis, hay una autodigestión enzimática. Es por eso que estos pacientes con pancreatitis no tienen estas enzimas. Pero esto es coadyuvado por algunas otras noxas más y produce toda una concatenación o complicaciones de las pancreatitis, como son el síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia renal, alteraciones de la coagulación, encefalopatía pancreática, etc. Pero cuando un alimento llega a nuestro organismo, lo ingiero, llega a nivel duodenal y van actuando mi gastrina a nivel de la célula G, va actuando mi pepsina. Pero cuando el alimento tiene gran cantidad de lipoproteínas, grasas y proteínas a la vez, hay un fenómeno que se llama la reacción ecbólica. Esta reacción ecbólica tiene que ver con la colecistoquinina, tiene que ver con la secretina, tiene que ver con la pancreosimina, y hace que el páncreas trabaje más.
¿A qué va mi aseveración? Por eso los pacientes, la primera condición, la primera conducta terapéutica de una pancreatitis, ¿cuál es? NPO, nada por vía oral. El paciente, si deja de comer, puede uno soslayar incluso el dolor. Algunas veces estamos en otras latitudes donde no tenemos muchos armamentos clínicos y no tengo tratamiento para la pancreatitis, lo primero que indicaría es no ingesta de alimentos, ni de líquidos, ni de sólidos. Así hago que mi autocatálisis disminuya. Miren, cuán importante es conocer estos fenómenos para entender. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el gasto total de energía para la síntesis proteinéica por día en forma de porcentaje del metabolismo basal? Esto tiene que ver con la fórmula de Harris-Benedict. En realidad es el 15%. Es netamente una pregunta netamente teórica cuando hablemos de tasa metabólica basal. Y ahora entramos a lo que son los ácidos nucleicos. Hablamos del ADN, el ARN, hablamos del metabolismo de las purinas, de las pirimidinas. Y de hecho que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Y estos nucleótidos están formados por adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Forma parte del DNA y el RNA, ácido ribonucleico y desoxirribonucleico. Pero tiene algunas otras sustancias que actúan a nivel de todas sus reacciones catalíticas o su formación de los nucleótidos, como el ATP, coenzimas o también conocidos como cofactores. Estos son coadyuvantes importantes para que una reacción sea catalítica, ¿no? Como el NAD, el FAT y la coenzima A, que proceden de la adenina. Algunos de sus derivados son intermediarios. Hay una serie de metabolismos intermedios en ese contexto, ¿no? Como el UDP de la glucosa, precursor de glucógeno, el diacilglicerol, precursor de los fosfoglicéridos, y la adenosilmetionina, precursor de un grupo metilo activado. Algunos reguladores, conocidos por ustedes como el AMP cíclico, que tiene que ver parte importante de los metabolismos, de las acciones farmacológicas también, las fosforilaciones oxidativas a partir del ATP. Funciones metabólicas de los nucleótidos, como el metabolismo energético, ATPs, para la contracción muscular. Imagínense, si no tengo alimento, no formo ATPs, no voy a tener contracción muscular. Unidades monoméricas, como sustrato del ARN y DNA, mediadores fisiológicos, ahí está el AMP cíclico y GMP cíclico, acuérdense que actúan como mensajeros. Coenzimas, que son activadores coadyuvantes para que una apoenzima, acuérdense de esa apoenzima inactiva, requiere de una coenzima. Intermediarios activos, ya lo he hablado, y efectos alostéricos. La parte alostérica es la parte, ¿no?, efectora, donde va a hacerse esa formación del complejo llave-cerradura, acuérdense, enzima-sustrato, y ese enzima-sustrato va a producir un producto. Vamos a entenderlo mejor con las imágenes estereoquímicas, tanto Fisher como Howard, ¿no? Miren la distribución, miren el fósforo, miren los nitrógenos, ¿no?, para ver el FAT, el FAM, la coenzima A, y miren los enlaces, miren acá ya se agregan enlaces disulfuro, que le da característica a los nucleótidos. Los nucleótidos cíclicos funcionan como segundos mensajeros para la acción del AMP cíclico y GMP cíclico. Acuérdense que esa teoría de los mensajeros, un ejemplo importante es las hormonas, que son proteínas. Los nucleótidos son las unidades que constituyen los ácidos nucleicos. La mayoría son células capaces de sintetizar nucleótidos requeridos a la síntesis de ADN y RN. Creo que eso es lo que debe quedar claro de esta pequeña sinopsis de lo que son ácidos nucleicos. No voy a intentar hacer una clase de ácidos nucleicos de facultad, ¿no? Me acuerdo que en mi facultad eran una semana de puros ácidos nucleicos. No se necesitan los nucleótidos de la dieta. Miren las bases nitrogenadas, que debe de quedar claro, ¿no? Adenina y guanina, purinas y pirimídicas, timina, uracilo y citosina, ¿no?
nucleósidos y nucleótidos, ¿no? Acuérdense que los nucleósidos, base nitrogenada más pentosa. Y el nucleótido cuando hay un enlace fosfodiéster que se une al nucleósido. Ese es el concepto que ustedes debe quedar claro, porque le pueden preguntar qué es un nucleósido y le pueden poner aseveraciones, ¿no? Nucleósido, base nitrogenada, que puede ser una adenosina, una guanina y una pentosa, y el nucleótido es el enlace de fosfodiéster al nucleósido. Ahí están las bases púricas, adenina, guanina, y pirimidínica, citosina, timina y uracilo. Las representaciones tanto de los ribonucleótidos como los desoxirribonucleótidos. Y esto quiero que fijen bien, miren la distribución Howard, miren este carbono, 5 carbonos, para ver el enlace importante, este es el enlace covalente, 3', 5', este es el enlace covalente 3', 5' que caracteriza a los nucleótidos. Les incido en esto porque ha sido motivo de una pregunta. La síntesis de formación de nucleótidos de purinas, los nucleótidos de purinas son sintetizados directamente como nucleótidos comenzando con la ribosa 5,1-fosfato. Y las pirimidinas se derivan del ácido orótico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando hay anomalías de las purinas, eso se llamará gota o Leishnihan. Y si es de las pirimidinas, se llamará aciduria orótica. Es una alteración, una metabolopatía o una enzimopatía. El sitio mayoritario de síntesis de purinas es en el hígado, puede ser motivo de pregunta. Comienza con el fosforil bosil pirofosfato, el PRPP. La purina se construye sobre la ribosa, 5 carbonos, no se olvide. Ocurre varias reacciones de amidotransferencia, en la cual se forman ATPs. Y acá está, miren, la biosíntesis de los nucleótidos de la purina, ¿no? Ahí está el nitrógeno, los carbonos, que son los más importantes, y el catabolismo de las proteínas, o sea, cómo se degradan las purinas, son degradados primeramente a nucleasas, luego los nucleótidos son desfosforilados, y esto, al desfosforilarse y al degradarse o al catabolizarse, se forma una base más una ribosa, o una base más una ribosa 1-fosfato. Las purinas se degradan en hipoxantina y xantina. Justamente en esta génesis está pues la alteración del metabolismo del ácido úrico. Como dato, no toda hiperuricemia se trata. Si yo fortuitamente encuentro en un paciente ácido úrico elevado, no voy a pensar que es una gota. Si está asintomático, netamente restrinjo la parte dietética. Pero si es una hiperuricemia asintomática con artralgias, oligoartralgias o monoartralgias, debo pensar en una enfermedad gotosa. Acuérdense que la enfermedad gotosa puede tener efectos deleterios, y el efecto deleterio más severo, aparte de la podagra, es la nefropatía gotosa. Los riñones crecen y hacen insuficiencia renal. Por ahí, a nivel de la xantina oxidasa o de la hipoxantina, tienen que actuar los medicamentos que ustedes conocen, como la colchicina, parte del tratamiento de la gota, los AINES, ¿no? El ácido úrico es el producto de excreción de las purinas en el hombre, y en algunos otros vertebrados también. Y acá está la degradación de las purinas, miren la ribosa, la hipoxantina, mecanismos enzimáticos de oxidación, cuando pierde ion hidrógeno, eso se llama oxidación, cuando pierde, no cuando gana. De xantina, ácido úrico y uratos. Estos uratos se precipitan a nivel de articulaciones, a nivel glomerular, y se forma la cristalización. Por eso cuando viene un paciente con una rodilla hinchada y es varón, lo primero que tengo que hacer es examinar para ver si hay signo del témpano o el signo de la oleada, ver el tamaño de la rodilla y comparar con la rodilla normal y ver que hay una tumefacción. Inmediatamente hago una artrocentesis, y al hacer una artrocentesis hago una microscopía con birrefringencia para ver si es una gota o una pseudogota. Si es una gota, ácido úrico.
Si es una pseudogota, pirofosfato cálcico. Son dos monoartropatías. Esa es la conducta que uno debe hacer. Miren la formación de la podagra con gran dolor, tumefacción, inflamación. Miren la deformación. Ahí está el mecanismo de la formación de la gota a nivel de adenina, AMP, ribofosfato, el PRP, aminotransferasa y alteración de la hipoxantina. Hay una mutación del PRP aminotransferasa, hace que la enzima menos sensible a la inhibición por retroalimentación y la pérdida del control también aumenta el flujo a través del paso limitante de la síntesis de las purinas y del ácido úrico. Hay una deficiencia de esta enzima, la HGPR-tasa, que consume la aminosintetasa y esto produce aumento de la síntesis de ácido úrico y de purinas. Y la hiperuricemia y la gota como tratamiento. Primero la dieta. Hay que disminuir la ingesta de alimentos ricos en purinas. Y eso está en los cárnicos, no se olviden. Farmacológico. El allopurinol, análogo estructural de la hipoxantina, importante en el tratamiento de la gota. La inhibición causa acumulación de hipoxantina y xantina y esto produce, sean más solubles y excretables. El síndrome de Lee-Schnehan es una enfermedad netamente una metabolopatía. Desorden hereditario raro causado por una deficiencia de enzima hipoxantina guanina. Ya creo que ha sido motivo de pregunta, de examen. Y de la fosforil ribosil transferasa. El aumento produce una sobreproducción de purinas y esto se deposita a nivel de articulaciones, a nivel neurológico, por eso hay un déficit cognitivo, alteraciones del crecimiento y desarrollo, una serie de anomalías secuelares irreversibles. La enfermedad de von Jerk, que es una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, aumenta la disponibilidad de glucosa 6-fosfato para la ruta de la pentosa fosfato y esto produce también una serie de alteraciones que producen también sobreproducción de purinas y hiperuricemia. Pero así como hay hiperuricemia, también hay hipouricemia, asociado a la excreción aumentada de hipoxantina y xantina, un defecto congénito o un daño severo en el hígado. Puede producir xantinuria y litiasis de xantina, patología muy rara. Entramos al metabolismo de las pirimidinas. A diferencia de las purinas, las pirimidinas no se sintetizan como nucleótidos. Miren, la formación de las pirimidinas requiere del aspartato como donador de carbono y nitrógeno. Acuérdense, el aspartato es un aminoácido no esencial, y glutamina. La síntesis de la pirimidina en pasos, en resumen, el primer paso de la síntesis de las pirimidinas es la formación del carbomil fosfato a través de la carbomil fosfato sintetasa. Y esto produce 2 ATPs y se forma el carbamil fosfato más ácido glutámico. Y la generación del orotato, le pueden preguntar, la anomalía de las pirimidinas es el orotato, la aciduria. El carbomil fosfato reacciona con el aspartato en reacción catalizada, esta es una reacción enzimática, y produce una serie de mediadores. Una de ellas es el dihidroorotato deshidrogenasa, enzima mitocondrial que forma el orotato. Y esto produce un desorden clínico del catabolismo de las pirimidinas, que vamos a ver acá, que es la aciduria orótica. Estas deficiencias resultan en una aciduria orótica que causan retardo en el crecimiento y anemia severa. Mira, incluso produce una anemia hipocrómica, incluso megaloblástica. Algunos subtipos de acidurias oróticas tipo 1, tipo 2, tiene que ver con el OMP. Por ejemplo, el OMP descarboxilasa es el tipo 1, el OMP más el fosforil transferasa. En cambio, en el tipo 2 es solamente la descarboxilasa. Y hay otro tipo de acidurias oróticas mucho más raras. Son metabolopatías netamente en población pediátrica o neonatológica. Les he mencionado algunos antimetabolitos de uso clínico.
que tienen que ver con las bases purínicas y pirimidínicas, estructurales, como la 6-mercaptopurina, el 5-fluoruracil, la cistosina arabinósido. Acuérdense que son antineoplásicos muy usados en patologías oncológicas. La 6-mercaptopurina, por ejemplo, es una droga antitumoral muy útil en humanos, actuando a nivel de tipo enzimático, a nivel del PRPP y el HGPR-tasa, ¿no? En su contexto. La citosina arabinósido también se utiliza en pacientes oncológicos, es metabolizado a citosina arabinósido y es muy citotóxica. Por eso cuando usamos estos medicamentos tenemos que proteger mucho el riñón, porque son muy citotóxicos o nefrotóxicos. Antifolatos, a propósito de una pregunta, usamos muchos análogos del folato que interfieren en los pasos del metabolismo del tetrahidrofolato. Un ejemplo es el metrotexate. El metrotexate es un medicamento muy usado, muy barato y de muy buena respuesta. Un ejemplo de uso de metrotexate de forma clínica es en la parte reumatológica. En el paciente con artritis reumatoide, ese paciente con artritis reumatoide, una mujer de 20 a 40 años, es el grupo etario de la artritis reumatoide, no es de grupo etario mayor. Cuando viene una paciente de 50 años, doctor, me duelen los huesos, eso generalmente, probablemente no sea artritis reumatoide. La artritis reumatoide es de una patología de 20 a 40 años. Generalmente, si tiene dolor articular de 50 a 60 años, duele la mano, es una osteoartrosis o una osteoartritis, patología distinta, de mejor pronóstico. La artritis reumatoide característica es dolor en muñeca o interfalángicas proximales, simétricas, rigidez matutina, más de 30 minutos. Esa es la característica clínica, semiológica, no se requiere exámenes de laboratorio, solamente para corroborar, como el factor reumatoideo, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, anticuerpos citrulinados. En ese contexto ha habido una serie de medicamentos en el tiempo en la cual se ha usado en artritis reumatoide, desde los antimaláricos, desde los AINES, desde los corticoides, desde las penicilaminas, desde las sales de oro, hasta que apareció el metrotexate. El metrotexate como tratamiento de la artritis reumatoide, como droga reversible. Pero actualmente el boom del tratamiento de la artritis reumatoide está en la leflunomida y en los biológicos, ampliamente usados actualmente, como el infliximab, el damozumab, etanercept, tratamientos muy caros y también con efectos deleterios. Entonces el metrotexate, como buena droga de respuesta a dosis bajas de 7.5 hasta 15 miligramos, una vez por semana, dan buenos efectos a nivel de artritis reumatoide, pero afecta la tetrahidrofolato reductasa y produce lo que le llaman la anemia megaloblástica, muy frecuente en pacientes con artritis reumatoides, que no se da un aditivo. Por eso a todo paciente con artritis reumatoide que usa metrotexate se le tiene que dar ácido folínico o fólico para suplir esa necesidad y ese efecto adverso. Ahí está el metrotexate, medicamento ampliamente usado. Hay oral y endovenoso, se usa más oral. Y la forma, cómo se forma el metrotexate y cómo inhibe la tetrahidrofolato reductasa. Algunos antivirales también tienen formación de nucleótidos, como la cicloguanosina, el aciclovir, ampliamente usado en esos pacientes que vienen, doctor, me duele la espalda, como si me hubiera golpeado la espalda, me arde, me quema, he ido al cardiólogo, me tomé un electro, está normal, he ido al neumólogo, me tomé una placa, está normal. No han examinado al paciente, pues. Se examina al paciente. No se saque la camisa, señor. Diga A, diga 33. Si no saco la camisa no voy a ver las metámeras con vesículas herpéticas. Y así se escapan diagnósticos importantes, ¿no? Y el aciclovir es parte del tratamiento. Hablaremos, incluso importante en las replicaciones, el AZT, drogas antivirales importantes en patologías muy conocidas. Y entramos a lo que es el ARN de transferencia. Acuérdense que hay ARN mensajeros. Vamos a incidir en lo que es el ARN de transferencia a propósito de algunas preguntas que le han hecho. Tiene un peso molecular de 25 kilodaltons, tiene de 73 a 93 ribonucleótidos. Ya conocemos qué son los ribonucleótidos, qué son los nucleótidos, qué son los nucleósidos.
7 a 15 bases metiladas o modificadas covalentemente. Los covalentemente son los enlaces. Acuérdense, los más importantes son 3 alfa y 5 alfa en su contexto. Acá están las características de un ARN de transferencia, miren en su estructura, ¿no? Para ver su disposición tridimensional, conocer la estructura del anticodón y del codón en extremos opuestos. Características son específicos para un aminoácido en particular, como el ARN de transferencia y como el ADN, el gen es de cada uno. Un extremo de la molécula del ARN de transferencia se une a un aminoácido específico, el otro extremo se une al codón del ARN mensajero, y el anticodón es un triplete de nucleótidos. Ya sabemos qué nucleótidos tenemos. Y se complementa con el triplete de codones o codón del ARN mensajero. Y acá está un gráfico del reconocimiento del codón y el anticodón y el apareamiento de las bases. La estructura de los nucleótidos, ¿no? Citosina, guanina, adenina, uracilo, tanto de las bases purínicas y pirimidínicas, y los tripletes que se pueden formar, esos son los tripletes.